Quiero expresarles mi importante y espontánea gratitud al compañero Jorge Ortiz, escritor y periodista que me honra con su presencia. Y desde el lado de uno de los renglones de mayor experiencia diplomática, que también tú las tienes y practicaste desde muy niño, Jorge, por las responsabilidades entregadas por el país y la institucionalidad diplomática a tus padres durante mucho tiempo. Bueno, aquí está también Marcelo Fernández de Córdoba. Agrado especial, muy singular tenerlo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que el tema de la adhesión a esto que yo he dado en llamar la nueva realidad y atmósfera que respiran los venezolanos, este momento para congratulación de la región y de todos nosotros. Quisiéramos que participen también nuestros oyentes. Creo que ellos desde ayer también vitoreaban, aplaudían, se unían a esa manifestación de complacencia, porque esto no tiene vuelta. Esto no tiene vuelta. Y ahí, pues, sin temor, al que hay que decirle sin temor a lo que pueda el señor Putin en algún momento pensar o amenazar, sin temor, este señor Trump tiene que resolver en última instancia cualquier género de estratagema que piense inventar la administración Maduro. Escritor y periodista, investigador social e internacional Jorge Ortiz nos dirá su primer veredicto tras escuchar los enunciados que formularon y que yo dispuse una edición global de lo que dijeron los señores presidentes de la región, hasta donde a través de los medios pudimos nosotros apreciar y escuchar. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Brasil también quiere aprovechar para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Yo acabo de escribir una nota, así como los demás países del Grupo de Lima, que también están reconociendo uno a uno a Juan Guaidó como presidente. Vamos a dar todo el apoyo político y necesario para que este proceso siga floreciendo. Hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure, así, una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. En el mismo sentido se pronunció Perú. Por medio de un comunicado, el gobierno de Martín Vizcarra indicó que respalda el proceso de transición democrática en Venezuela. Hace un llamado a todas las partes para que el proceso de transición democrática se desarrolle de manera pacífica, transparente y respetando las garantías constitucionales y derechos fundamentales de todos los venezolanos, a fin de realizar nuevas elecciones dentro del más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos, observando las garantías y estándares internacionales para un proceso democrático. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia.
Argentina apoyará todos los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana y el restablecimiento de las condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos. Confiamos, como los demás países del Grupo de Lima, que la decisión de la Asamblea y de su presidente conduzca al restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición. Embajador, ¿qué le pareció esto a usted? Jorge, bienvenido nuevamente. Bueno, yo creo que por primera vez, después de prácticamente más de un año de no haberse manifestado el pueblo venezolano en las calles, ayer en casi todas las ciudades venezolanas, la oposición estuvo presente. En Caracas, una manifestación inmensa en favor de la libertad y de la democracia. Yo creo que es prácticamente un plebiscito nacional a favor de un cambio radical que permita que Venezuela vuelva a la democracia, vuelva al respeto de los derechos humanos y sobre todo salga de la crisis económica, que es algo que afecta a todos los venezolanos. Está clara la posición del continente en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, en que asuma la presidencia interina para que pueda convocarse a elecciones libres y democráticas en el país. El Ecuador ha apoyado esta tesis, con lo cual realmente complementa el ciclo de pequeños cambios que ha ido dado frente a Venezuela. Ahora sí, no hay vuelta atrás. El apoyo del Ecuador es claro, ¿no? Y pensamos que era lo correcto, lo que debía hacerse. Lo que tal vez faltaría un poquitito, que ya de hecho se incorpore el Ecuador plenamente al Grupo de Lima, que no ha habido una manifestación en ese sentido, pero la acción está dada en concurrencia a lo que el Grupo de Lima ha pregonado. ¿Es un descuido de persuasión al presidente Moreno de parte del señor canciller o del grupo de diplomáticos ecuatorianos que no le motiven una decisión ya concretísima de parte de la administración Moreno? Pues yo creo que las circunstancias es la que ha llevado al Ecuador a cambiar su posición. ¿Cuáles circunstancias? Las circunstancias de Venezuela. De que no se puede ocultar la tremenda crisis humanitaria que existe ahí, no se puede ocultar la crisis económica total, la destrucción del país que ha sido llevada por parte del socialismo del siglo XXI, no se puede ocultar eso. Y obviamente hay que añadir las dificultades que han habido puntuales en las relaciones con Venezuela, particularmente con el régimen de Maduro. Yo creo que todo esto ha pesado, y también hay que ver que hay 220,000, 240,000 venezolanos en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que la crisis venezolana ha sido trasladada a nuestro país, y obviamente una presencia de este número de venezolanos, pues es un peso para el Ecuador, que también vivimos una época de crisis, eso es evidente. Entonces, eso nos ha hecho ir bien dando pasos concretos, prácticos. Falta un poquitito, falta complementar la acción en dirigirnos al Grupo de Lima, que es fundamental en este paso, porque la situación de Venezuela todavía no está resuelta 100%. Hay dos presidentes del país, el uno que respeta la Constitución y el otro que se ha convertido en un dictador que reprime a sus ciudadanos. No, hay dos parlamentos, digamos así, una asamblea constituyente y la Asamblea Nacional, la una elegida por el pueblo, la otra elegida por Maduro, y todavía queda el paso final, que salga Maduro y adquiera todas las riendas del poder el presidente de la Asamblea, porque eso es fundamental. Y ahí, dentro de este escenario, los que tienen que jugar un papel preponderante, y que parecería que están dándose los pasos, es los militares. Los militares, que es el sostén de Maduro. En esta mañana hemos escuchado una transmisión del canal colombiano NTN, Noticias, en que
reproduce la intervención de un general que ya manifiestamente, general en servicio activo, comandante de tropas, en que llama a sus compañeros militares para que se respete la Constitución. ¿Qué significa eso? Que se respete a Guaidó. Pero el tema es si se respeta la lectura que hace el Parlamento. Que se respete la lectura del Parlamento. Prácticamente desconocería el gobierno de Maduro. Yo creo que está haciendo maletas. Claro que no es una manifestación general de los militares y porque la cúpula militar sigue apoyando a Maduro, obviamente, porque quieren defender los privilegios que tienen, ¿no? Pero ya se nota que hay un cambio. Es decir, como mencionabas hace un momento, ya no hay vuelta atrás. Sí. Es un proceso que no sabemos cuánto va a durar, pero es un proceso que tiene que seguir hacia adelante. Y en el campo internacional, Maduro queda absolutamente aislado. Así es. O sea, absolutamente aislado. No tiene a nadie. No tiene a nadie. No sé cómo podrá recurrir a un organismo internacional o inclusive... el mismo Putin podría hacerse el desentendido. No le conviene... Bueno, hay dos apoyos que hay que mirarlos. China y Rusia. Pero hay que mirarlos en lo que realmente representan. Y simplemente de una manera gráfica tengo que decir, China debe estar preocupada a este momento, porque no se ha pronunciado, por cómo cobrar los créditos que ha concedido a Venezuela. Y el caso de Rusia es diferente. Ya no es la Unión Soviética. Ya no es. Yo pienso que los rusos están preocupados por sus ventas de armas, particularmente hacia Venezuela. Sus negocios. Y obviamente quieren mantener su presencia comercial, evidente, es eso. ¿Hasta dónde puede llegar el apoyo de Rusia? Bueno, este apoyo viene dándose en China, Rusia y Turquía desde hace varios meses, pero algo fundamental es este apoyo no ha significado un cambio de la situación de los venezolanos. Okay. En la calle sigue escaseando todo, para poner un ejemplo. Gracias, embajador. Tu balance, querido Jorge, y naturalmente con tu sólida experiencia de escritor y de periodista en estos temas, vas a tener la bondad, en primer lugar, de comentar el gesto vacilante que ha tenido incluso nuestro gobierno, concretamente nuestro presidente. ¿A qué lo atribuyes? Porque momentos sí, momentos no, esperemos, pero no cortamos relaciones, etcétera, etcétera. Bienvenido a la cadena Democracia, Jorge Ortiz. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que el presidente Moreno desde el principio tuvo claro que era insostenible el apoyo a Venezuela. Sin embargo, no a Venezuela, al régimen chavista, al socialismo del siglo XXI. Lamentablemente, el gobierno del presidente Moreno sigue penetrado por muchos correístas que siguen manteniendo las ideas caducas, obsoletas, fracasadas con las que gobernó Correa o desgobernó Correa durante 10 años y medio y cuya imagen más... O el señor presidente, con todo respeto, sigue preocupado de qué comentará Correa al interior de su plataforma política. Me imagino que sí, pero sobre todo la señora María Fernanda Espinosa, que tiene el honor de ser la peor canciller que haya habido en la historia del Ecuador, ella fue muy... elocuente, muy reiterativa, muy insistente en su apoyo a las dictaduras latinoamericanas, a la de Ortega, a la de Maduro, obviamente a la de los Castro en Cuba. Y claro, el presidente Moreno tenía, por una razón que yo no logro descifrar, tenía una solidaridad llevada a los límites más surrealistas. Espinosa decía que era la política exterior del Ecuador, pues el presidente Moreno inexplicablemente se allanaba. Cuando finalmente
La señora se fue para bendición del Ecuador. El presidente Moreno se quedó en libertad de poco a poco ir dando los golpes de timón Pero necesarios. de Nueva York quiere pasar a Washington ahora con la OEA. Sí. Espero que no por la OEA, sería el colmo que la OEA, que es frágil, una institución que está muy debilitada, pues caiga en manos de la señora María Fernández Pinoza, que arruinó a la política exterior ecuatoriana, que había tenido una consistencia a lo largo de prácticamente los 2 siglos de la existencia del Ecuador, y que sería una pena que vaya a la OEA y la destroce. Ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas pasó desapercibida, fue una asamblea finalmente intrascendente. Pero bueno, voy al tema de Venezuela. Y yo no estoy seguro si este es el fin de Maduro. Lo que sí creo que es el principio del fin. ¿Por qué el escepticismo tuyo de que no va a haber un desenlace casi inmediato? Porque las Fuerzas Armadas venezolanas están premiadas. Han sido las mimadas del régimen chavista. Tienen a su flota de familiares en la Unión Americana. Claro, y ellos sí comen. Ellos sí tienen alimentos, ellos sí tienen medicamentos, ellos sí tienen vestuario, ellos sí tienen ingresos. Entonces, los militares tienen un compromiso muy cercano con el presidente Maduro. Lamentablemente, perdón, me equivoqué, con el expresidente Maduro. Y obviamente para ellos va a ser muy difícil pasarse al otro lado. Sin embargo... ¿Pero las tropas? Ese es el asunto, ¿no? Y incluso los oficiales. ¿Qué va a pasar si el pueblo venezolano, que tiene en los próximos días la obligación de seguir saliendo masiva y ruidosamente a las calles, con gran persistencia, con gran convicción, si la gente siga saliendo a las calles, ¿qué va a hacer el expresidente Maduro? ¿Va a ordenar al ejército, le va a ordenar al general Padrino y al señor Cabello que disparen contra el pueblo? ¿Cuánto tiempo soportarán los militares masacrar a su propio pueblo? En el año 2017, y esa creo que es la diferencia capital por la cual creo que este es el principio del fin del madurismo y del socialismo del siglo XXI, en el año 2017 hubo 125 muertos, pero ese momento era un pueblo que salía a la calle en contra de Maduro. Hoy no es gente que sale a la calle en contra de Maduro solamente, sale en contra de Maduro y del socialismo del siglo XXI, y también a favor de un presidente que hoy tiene legitimidad, porque la Constitución bolivariana, la Constitución que se inventaron los chavistas, es una 233. El presidente y el vicepresidente de la República tiene que asumir la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional con el mandato interino y corto de convocar a elecciones. Este momento la presidencia de Venezuela, o hasta ayer, 23 de enero, la presidencia de Venezuela y la vicepresidencia de Venezuela estaban vacantes, porque había terminado el periodo constitucional del señor Maduro, y las elecciones en las que él se respalda para querer seguir siendo presidente fueron absolutamente ilegítimas, absolutamente repudiadas por toda la comunidad internacional, por toda, y elecciones que simplemente pues no tienen ninguna validez. El señor Maduro se convirtió, al día siguiente de haber terminado su mandato, en un usurpador. Estaba al frente de un poder ejecutivo que no le correspondía porque su mandato había terminado. La presidencia y la vicepresidencia de Venezuela habían quedado vacantes. El señor Guaidó tenía la obligación, como lo hizo ayer, de asumir la presidencia. Tenemos la suerte además de que hay una coincidencia que es un mal augurio para los maduristas, y es que el 23 de enero, una fecha como la de ayer, de 1958, terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Ese día el tipo tuvo que volar al exilio. Entonces, el 23 de enero se va a convertir para los venezolanos lo que para los alemanes es el 9 de noviembre, una fecha simbólica en que se acaba la dictadura, se acabó la de Pérez Jiménez, se acaba la del socialismo del siglo XXI. Obviamente, Maduro y su gente, empezando por la cúpula militar, querrá resistir unos días. Están demasiado comprometidos no solo con la represión, con las masacres, sino además con inmensos negociados, y dicen que también con tráfico de drogas. Entonces ellos pueden pasar del Palacio de Miraflores a la cárcel, y obviamente para evitar eso se aferrarán al poder. Pero el presidente Guaidó ya es un presidente en funciones. Salvo que lo maten, el presidente Guaidó gobernará desde donde esté, desde la cárcel,
desde donde busque asilo, si es que ese es el caso, en la Embajada de Colombia o en la Embajada del Brasil, o en la clandestinidad escondida, y empezar a tomar decisiones, como por mencionar una, nombrará embajador en el Ecuador a fulano de tal. El gobierno ecuatoriano, que ya desconoció al expresidente Maduro y reconoció al presidente Guaidó, tendrá que reconocer como el embajador acreditado ante el Ecuador. Y eso va a ser en una simultánea actitud de todos los presidentes obviamente de la región. Y entonces todos estos diplomáticos venezolanos hoy quedarán de usurpadores. Y tendrá alguien que ejercer la representación diplomática de Venezuela en los Estados Unidos, en el Canadá, en todos los países, el Ecuador inclusive, que reconocieron al presidente Guaidó y desconocieron al presidente Maduro. Déjame decir una sola cosa más, Gonzalo. Jorge. Creo que para las Fuerzas Armadas venezolanas, que tienen una historia muy significativa, ¿no? Y nosotros lo sabemos más que nadie, le debemos a los militares venezolanos, al libertador Simón Bolívar, le debemos a quien fue el primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, le debemos a quien debió ser el presidente el primer presidente del Ecuador, el mariscal Antonio José de Sucre. Entonces sabemos la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una responsabilidad capital. O meten, por defender al expresidente Maduro, meten a Venezuela en una guerra civil, o con gallardía reconocen al presidente legítimo del socialismo del siglo XXI, tranquila, en paz y democracia. Hasta luego, embajador. Para complementar lo que ha dicho Jorge, hay un tema netamente diplomático. ¿A usted no le parece que es coherente que yo introduzca solamente la posibilidad que señala el presidente de Norteamérica, el presidente de la Unión Americana, quiero decir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí, que sugirió esta mañana que no descarta una opción militar. Bueno, exactamente. Pero escuchémosle al jefe de Estado norteamericano. ¿Considera una opción militar para Venezuela? No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. ¿Significa que está usted considerando...? Siempre tenemos todas las opciones sobre la mesa. Ahí está. Con un poquito de agua. Bueno, yo iba a eso, pero dentro de esta posición hay que analizar algo que es sumamente importante en el campo diplomático. El presidente Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos, que es uno de los hechos del día de ayer, y da 72 horas para que los funcionarios diplomáticos americanos salgan de Venezuela. El gobierno americano, por intermedio del presidente y ratificado por el presidente Trump, dice que no saldrán de Venezuela los funcionarios diplomáticos norteamericanos. Estamos ante una situación de hecho, que Maduro los expulsa, el gobierno norteamericano dice que permanecerán ahí y que reconocen solamente al como presidente al presidente de la Asamblea. ¿Qué va a pasar? 72 horas, acaban las 72 horas y los norteamericanos se mantienen. Maduro tiene las siguientes opciones: cercar la embajada como embajada, tomar la embajada americana. Si es que estas dos opciones se dan, ¿cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos? Yo creo que podría darse una intervención para sacar a los norteamericanos de su embajada, una intervención militar podría ser esa, o simplemente dejarles ahí a los norteamericanos que a su suerte, que queden cercados y encerrados en la embajada norteamericana. Yo creo que ahí hay un tema pendiente que por los antecedentes del presidente Trump no lo va a dejar así tan simple. No lo va a dejar tan simple. Va a haber un enfrentamiento real, y ya no en el campo diplomático, sino en el campo real, con Estados Unidos y Venezuela. Las 72 horas, que son 3 días, pasan muy rápido. Ya a este momento prácticamente estamos ya 24 horas consumidas y los norteamericanos se mantienen en la embajada porque reconocen al otro gobierno. Es un tema que puede ser uno de los puntos críticos en estos días, a más de, obviamente,
Jorge tiene mucha razón, yo había dicho también, en el sentido de que los venezolanos tienen que salir a las calles. Y aquí recuerdo que hace meses que hablábamos sobre el tema venezolano. El fenómeno político de última instancia, que le nace casi como con las distancias históricas y de categoría, de nivel histórico, quiero significar, del señor actual presidente constitucional de la República, este fenómeno político que acaba de cruzarse maravillosamente en el sufrido espectro de la sociedad venezolana, ya casi como un esfuerzo desde el más allá de los libertadores, ¿no?, que lo ubicaron a este joven. Fenómeno político, gente de clase media, berraco, como dicen los colombianos, ¿no?, valiente, inteligente, talentoso. Ojalá uno de estos hubiera, para suplir a ese fenómeno que también mal hicimos nosotros, en darle la oportunidad de venir a estos micrófonos. Y en eso creo que todos los periodistas cometimos, no un error, pues no, sino el deber que le asistía, por ser ecuatoriano Pero vea, los resultados han sido simultáneos. Jorge, si es que esta cosa se da y hay un rechazo o buscan pelea los maduristas, hay un general de división del Ejército de Venezuela en servicio activo, a los que se refería el embajador. Se llama Jesús Alberto Milano Mendoza. El señor general dice que no, el ejército no es indiferente, las Fuerzas Armadas venezolanas, y él personalmente no es indiferente ante esta situación que está viviendo el país, y con eso quiere decir bastante. Ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo de más de 160 jóvenes asesinados e innumerables heridos. Esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir. Rechazamos rotundamente las recurrentes violaciones de los derechos humanos, el golpe de Estado continuado por parte del Tribunal Supremo de Justicia para favorecer al régimen, la corrupción moral, que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país, cuyas consecuencias están a la vista de todos: inseguridad, hambre, falta de medicamentos, miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano en todos los asuntos del Estado y en la administración pública. Con suma vergüenza, vemos como muchos de nuestros generales y almirantes se arrodillan ante el vicepresidente del partido de gobierno, que cada día abona más el terreno para propiciar un conflicto armado. Y yo creo que esto puede ocurrir un fenómeno de fichas de dominó, ¿no? El momento que un general, entiendo que es un general de división, hace un pronunciamiento tan claro, tan rotundo, tan categórico, y denuncia la realidad de Venezuela. Ya no es la oposición malsana, manejada por el imperio, todas esas adefesios que dicen Maduro, sí, Correa, sino es lo que dice un general del ejército que vive en Venezuela, que ha participado en la toma de decisiones militares. La situación es insostenible. Yo insisto, no sé si es el fin, pero creo que sí es el principio del fin. Ojalá que en este proceso de desmoronamiento, el tiempo en el cual las fichas de dominó caen una por una, todas, sea lo más corto posible, porque si se prolonga puede haber una guerra civil. Yo creo que el ejército venezolano... el pueblo de Venezuela dice, ya, se acabó, ya tenemos un presidente legítimo, el señor Guaidó constitucionalmente es el presidente, Maduro hoy es un expresidente, es un usurpador, y se queda en sus casas, la dictadura de Maduro se consolida. Pero el golpe de Estado de Maduro, porque se quedó en un poder que no tiene, eso es un golpe de Estado, en este momento es un golpista que se tomó el poder, tan golpista como intentó serlo Chávez en 1992 contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. Si es que la gente no sale a las calles con decisión, con valentía, yo creo que los militares no van a disparar contra ellos y Maduro va a tener que irse, va a tener que pedirle asilo al señor Castro.
No creo que se quiera vivir a Nicaragua, nadie quiere ir a vivir en la Nicaragua de Ortega, ni creo que quiera ir a vivir a la Bolivia de Evo Morales. Le tendrá que pedir refugio al señor Castro, cuya cúpula, la cúpula del Partido Comunista, vive como jeques árabes, entonces él también puede integrarse a ese grupo. No creo ni siquiera que el señor López Obrador, el presidente de México, quiera tenerlo ahí al señor Maduro, porque eso le da ilegitimidad a su gobierno. Además, el presidente López Obrador hizo un adefesio, ¿no? Fundamenta el reconocimiento al expresidente Maduro. Igualmente histórico, más tremendo Absurdo. que cometió la sociedad mexicana, ¿no? Pero sobre todo fundamenta ese reconocimiento en la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es una doctrina mexicana de 1930. 1930, Gonzalo, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las Naciones Unidas, antes de todo el sistema internacional que se creó con la posguerra mundial. Entonces, se está prácticamente aferrándose a un instrumento como esos de los picapiedras antidiluviano. Es un adefesio. El señor López Obrador debería decir cualquier otra cosa, pero no aferrarse a una doctrina de 1930. Es una tontería. Yo creo que le deben, me imagino yo, que el señor López Obrador tendrá algún asesor con sensatez, algún diplomático de carrera como es el embajador aquí, el embajador Fernández de Córdoba, que le va a decir, oiga, por favor, la doctrina Estrada, no lo recibamos aquí. Entonces, el señor Maduro se va quedando sin opciones. El problema es que a todos los delitos anteriores cometidos por Maduro, represión, asesinato, violación de los derechos humanos, evidentemente, manejo absolutamente doloso de los fondos públicos, hoy se agrega un delito mayor, que es un golpe de Estado, la usurpación del poder. Eso es un delito muy grave y obviamente el señor Maduro sabe que le espera la cárcel. Y entonces cualquiera de estas noches sabremos, espero que sea pronto, ojalá no prolongue esta agonía mucho tiempo, sabremos que el señor Maduro se tomó un avión y está llegando Yo creo que sí, porque hizo una primera visita, embajador, a algunos países europeos y asiáticos, a ver dónde se enseña la señora que anda al lado de él. En realidad. Solo a Bielorrusia. Yo creo que el sitio que podrá escoger es Cuba. Hay similitud, dos países caribeños. Hay similitud de idioma, que es algo fundamental. Si se va a Rusia, tendría que aprender el ruso, lo cual es un poco complicado y a esa edad. Si se va a Bielorrusia, también tiene que aprender otro idioma. Y si se va a China, no digamos, tendría que aprender el chino para poder sobrevivir. Entonces no le queda más remedio que irse a Cuba, irse a protegerse dentro de la dictadura de los Castro en Cuba, porque continúa la dictadura de los Castro en Cuba, en que hay cierta similitud con Venezuela, en hacer países caribeños, clima, gente en sí. Es el único país al que puede irse. Y claro, ahí tendrá que vivir en esa isla sin poder salir de ella. Y ojalá se vaya pronto antes de que el país tenga una guerra civil. Evidentemente que tendría que mirar ya su salida, tratar de negociar, si cabe la palabra, de alguna manera, un avión, como explica Jorge, y pueda irse tranquilamente con su familia, porque la parte económica debe estar resuelta. Los dineros de Maduro, que no sabemos cuánto es, estarán bien guardados en algún Más paraíso. que todo de los soles. En un paraíso es el fiscal, cartel narcotraficante más importante en este momento de Venezuela. Yo diría de Iberoamérica. Los soles. Aquí tenemos la experiencia de la corrupción de 10 años que ha reinado en el país. Ya lo han señalado, pero no. Eso mismo le pasa a Venezuela y querrá ir a disfrutar de esos bienes en Cuba, porque no puede irse a otra parte. Eso es evidente. La presencia del pueblo venezolano en las calles es fundamental para que se precipite la salida de Maduro. Tienen que continuar por varias semanas o días, el tiempo que sea necesario, manifestándose en la forma que lo hicieron el día de ayer, porque el día de ayer para mí fue un plebiscito, un plebiscito dado en las calles. Los venezolanos quieren un cambio, desean un cambio, necesitan un cambio, porque la situación económica es absolutamente crítica.
no hay medicinas, no hay alimentos. La escasez es generalizada. Y además hay otro tema que no se menciona, que es importantísimo. Hay ya un mercado negro de alimentos y de medicinas. Están enriqueciendo brutalmente con este mercado negro. Es decir, en Venezuela usted puede conseguir determinados alimentos con bastante facilidad si lo compra en el mercado paralelo. Claro, lo que está señalado, lo que el gobierno señala que vale 10, pero hay el gobierno y la gente que está en el gobierno maneja las divisas. Ese es un tema que tampoco se ha topado. El control absoluto de las divisas que entran a Venezuela está en manos del gobierno. Déjame agregar una cosa. Y ese reparto es así. Sí, Jorge. Sí, no, yo quería decir que ojalá, porque lo que dice Marcelo tiene toda la razón, es el pueblo venezolano el que padece el hambre, padece la enfermedad, padece la opresión, es el pueblo venezolano el que tiene que resolver el problema. Espero que el señor Trump, impulsivo como es, pero yo más bien diría, a diferencia, Marcelo, que los antecedentes de Trump amenazó con una lluvia de fuego sobre Corea del Norte y terminó abrazándose con Kim Il-sung. Amenazó con terminar con el gobierno de Bashar el-Assad y terminó sacando las tropas estadounidenses de Siria. Espero que con Venezuela tenga la prudencia. El problema venezolano lo tienen que resolver los venezolanos. El momento que impulsivamente el señor Trump interviniera de alguna manera en la situación venezolana, le quitaría legitimidad. Hoy el presidente Juan Guaidó es un presidente legítimo. Nicolás Maduro es un expresidente que está dando un golpe de Estado, que es un usurpador y que tiene que terminar en la cárcel por todo lo anterior y por el golpe de Estado. Ojalá que los venezolanos resuelvan este problema pronto y bien, porque el momento que este problema se prolongue, eso puede terminar en una guerra civil. Fue muy significativo que ayer, cuando Maduro rompió relaciones con los Estados Unidos a gritos desde el balcón, dijo: rompo relaciones diplomáticas y no dijo económicas. Y políticas, no dijo económicas, porque el 1.000.000 de barriles por día, que es lo que le ha quedado a PDVSA de exportaciones de los 3,5 millones de barriles que tuvo cuando PDVSA era manejada con cierta sensatez, van a los Estados Unidos. Es el mercado natural. El momento que los americanos les dijeran: ¿saben qué? No les compramos el petróleo, o le compramos, pero no le pagamos a usted, que es un presidente legítimo, le pagamos al gobierno del señor Guaidó. Ese momento Venezuela se cae en una semana. Pero claro, se agravarían las escaseces. Ojalá los venezolanos salgan a la calle, los militares tengan la sensatez de respetar ese pronunciamiento y resolver la crisis pronto, muy pronto. Sí, así es. Quiero complementar una cosita a lo que dice Jorge. La recuperación de Venezuela, la recuperación de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos y la recuperación económica, que es fundamental para que pueda caminar, va a tomar tiempo. No esperemos que de un día a otro el presidente Guaidó pueda solucionar. No puede esperar un gran tiempo. Va a tomar la circunstancia es complicadísima. Yo me refiero sobre todo a la parte escenario de guerra civil. Sí, hay que evitarla, ¿no? Y hay que abogar porque no ocurra. Si es que realmente Guaidó toma el poder, el recuperar la economía que está destrozada en Venezuela, la producción está destrozada, tomará su tiempo y hay que tener paciencia. Gracias, embajador. En un minutito, ¿tú tienes una opinión de este fenómeno político, Guaidó? Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. El estilo de este joven, un fenómeno político impresionante. Tú dijiste con mucha gracia, a lo mejor nuestros libertadores desde el más allá influyeron.
le iluminaron a este joven, le escogieron. O fue la divina providencia, Sí. o fue el alma profunda del pueblo venezolano. Pero claro, la diferencia... Debe haber estado también caliente Simón Bolívar, ¿no? Debe haber estado hirviendo en su tumba, pues, y haber estado desde hace 20 años cuando Chávez se atrevió a tomar el nombre de Libertador para impulsar el socialismo, cuando Bolívar era claramente un liberal. Pero los anteriores líderes de la oposición venezolana, ni Ledesma, ni María Corina Machado, ni Leopoldo López, ni Henry Capriles, ninguno de ellos tenía el liderazgo que tiene evidentemente este joven de 35 años, Juan Guaidó. Y sobre todo, lo más importante, ninguno de ellos tenía la legitimidad que hoy tiene Guaidó. Guaidó tiene una legitimidad constitucional para ser el presidente y es el presidente de Venezuela. Y Maduro ya no lo es. Y el socialismo del siglo XXI se acabó. Me privilegiaron con la comparecencia generosa, gentil y muy importante. Gracias, embajador. Gracias, Jorge, compañero, querido compañero de tantos años. Muy buenos días, público. Hasta mañana. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. En todas partes. Pontex FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Conocer nuevos lugares es tu nueva meta. Y la de tu banco, que siempre encuentres una agencia. El mundo cambió y tu banco también. Con Bancomático Plus y X Plus, y cambio de... Hay mundos para todos. Mundos en los que las miradas inspiran. Mundos en los que las sonrisas expresan. Mundos en los que las palabras motivan. Mundos en los que los sueños crean. Mundos en los que cada acción es una oportunidad para ser tú mismo. Tu mundo, su mundo, nuestro mundo está lleno de... Sí. A la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas